Romanos capítulo 15 y vamos a continuar. Pero primero vamos a orar, ¿ok? Padre, gracias por esta mañana, gracias por mis hermanos que están aquí presentes, por aquellos que nos ven a través del internet. Y Señor, nuestra oración es que nos hables a través de tu palabra. Queremos saber qué tienes para cada uno de nosotros hoy. Así que háblanos, Padre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Nuevamente, abran su Biblia en Romanos capítulo 15. El domingo pasado habíamos parado en el capítulo 15, versículo 13. Así que hoy continuaremos desde el mismo lugar, desde el capítulo 15, versículo 14. Pero para aquellos que no estuvieron aquí la semana pasada, en los primeros 13 versículos del capítulo 15, el apóstol Pablo, escritor de esta carta, toca varios puntos muy importantes. En realidad, creo que una vez estudiados estos versículos, el creyente, el cristiano, no puede decir que no conoce cuál es su deber dentro de la iglesia. Porque vimos varias cosas muy importantes. Vimos que, por ejemplo, que el firme, el más fuerte, el más maduro en las cosas de Dios, debe soportar las debilidades de los débiles. Vimos que tenemos que estudiar la palabra de Dios, que debemos trabajar en armonía, aceptándonos unos a otros sin discriminación. Y por último, que Dios es quien nos llena de esperanza por medio del poder del Espíritu Santo. Ahora aquí hoy, en Romanos capítulo 15, versículo 14, el apóstol Pablo dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Ya están preparados, ya tienen conocimiento. Pablo dice: estoy seguro, confío, hermanos, que ustedes son capaces de hacerlos. Ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Así que son capaces de corregirse los unos a los otros. Y luego dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, como diciendo, sé que ustedes pueden amonestarse, pueden reprenderse, llamarse la atención unos a otros, porque tienen el conocimiento. Pero por la gracia de Dios que me ha sido dada, me tomo yo el atrevimiento de escribirles estas cosas como para refrescarles la memoria. Dice el versículo 16, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles son en este caso, los no judíos. Estaban los judíos cristianos y los no judíos cristianos. Y aquí en la Biblia le dicen gentiles a los no judíos cristianos. Y le dice, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Notan que hay dos palabras, una ministro y la otra ministrando. En el griego original que esto fue escrito, son dos palabras completamente diferentes y tienen un significado diferente. Pero donde dice ministrando, significa rindiendo un servicio sacerdotal. Pablo aquí se ilustra a sí mismo simbólicamente como un sacerdote judío que ofrece un sacrificio ante Dios. Ustedes saben que los sacerdotes judíos ofrecían sacrificios de animales ante el altar de Dios. En este caso, el sacrificio son los creyentes no judíos.
los creyentes gentiles que han agradado a Dios, puesto que han sido santificados. En otras palabras, cuando aceptas a Cristo Jesús como tu Dios y Salvador, eres consagrado por el Espíritu Santo para el servicio de Dios, separados por el Espíritu Santo. Pero han logrado eso porque se les ha ministrado el Evangelio de Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo 9, Jesús le dijo a Ananías que había elegido a Pablo para llevar el Evangelio a los gentiles. Y luego, en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 22, cuando Pablo iba a ser linchado por los judíos, les cuenta cómo el Señor le había dicho: ve porque yo te enviaré a los gentiles. Pero Pablo no fue elegido para ser el intermediario entre la gente y Dios. Fue elegido para llevar el Evangelio de Cristo Jesús a través de la palabra de Dios. Y que ellos, por medio del Espíritu Santo, sean ofrenda agradable a Dios. Hermanos, la obra del Espíritu Santo en nosotros es aceptada por Dios. Hoy en día no necesitamos el sacerdocio. No necesitamos el lavamiento de pies por medio de nuestra obediencia de la ley de Dios a los judíos. Dios nos acepta por la obra del Espíritu Santo y por la gracia de Dios que nos ha sido dada. En el Antiguo Testamento, el sacerdote era el intermediario entre Dios y los hombres. Cristo Jesús es nuestro intermediario hoy. Nosotros tenemos acceso al cielo a través de Cristo Jesús. ¿Recuerdan cuando estaban crucificando a Jesús? Cuando Jesús dio su último respiro. Dice que el cortinado del templo, del lugar santo y el lugar santísimo, se abrió de arriba para abajo, simbolizando que a través de Cristo Jesús, hoy nosotros tenemos acceso a Dios a través de Cristo Jesús y no por medio de los sacerdotes. Amén. Pablo dice: por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. En otras palabras, no me atrevería, dice Pablo, a hablar de nada sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí para los gentiles, para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios, y lo ha hecho con palabras y con obras. ¿Saben? El apóstol Pablo tenía un ministerio muy poderoso entre los gentiles, entre los no judíos. Era más que simplemente un ministerio de la palabra. Era la palabra confirmada por la obra del Espíritu. En el último versículo del Evangelio de San Marcos, Marcos dice, en San Marcos 16, versículo 20. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. O sea, ellos hablaban la palabra de Dios y Dios lo confirmaba por medio de señales. Pablo en 1 Corintios capítulo 2 dijo: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder,
para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso está en 1 Corintios capítulo 2, versículos del 3 al 5. Pablo aquí, en el versículo 18, dice, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. El ministerio de Pablo era en la palabra y en los hechos. Y ya lo hemos hablado muchísimas veces. La palabra de Dios es maravillosa, es importante y es muy poderosa. Hebreos 4 dice, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Pero la palabra de Dios, y esto quiero que le presten atención, la palabra de Dios tiene que trabajar en nuestras vidas y tiene que ser puesta en manifiesto a través de nuestras obras. ¿Saben por qué? Yo puedo hablarles a ustedes y predicarles todo el día, pero muchas veces lo que digo se pierde en los oídos de los que me escuchan simplemente porque el que se los dice soy yo, un ser humano. Si la palabra de Dios no trabaja en mi vida y no puedo mostrar el poder de la palabra de Dios a través de mi vida, entonces todos los principios del mundo que yo les pueda dar, si no los pongo en práctica, no sirven para nada. No importa qué tan bueno sea un principio, si no lo practico, no tiene valor. Es el Espíritu Santo el que toma toda la palabra y la hace operar en nuestras vidas, con hechos. Cuando hay cambio en nosotros, así es mostrada la palabra. Y déjenme decirles, la mayoría de nosotros que estamos aquí, tenemos un pasado quizás horrible, vergonzoso, pero aceptamos a Cristo Jesús, el Espíritu Santo tomó control de nosotros y hay vidas cambiadas. Somos lo opuesto a lo que éramos antes. Entonces, ¿de qué nos vale hablar y predicar si verdaderamente no lo podemos mostrar en nuestra vida, en nuestra manera de vivir? ¿Recuerdan a Jesús en San Juan capítulo 14? Jesús allí apela a sus palabras como la verificación de la verdad de lo que dice. Vayan conmigo a San Juan capítulo 14 y vamos a leer desde el versículo 8. San Juan capítulo 14. Y cuando estén allí me dicen, ¿ok? No se apuren, hay hermanos más lentos. ¿Estamos ahí? Dice así, San Juan capítulo 14, versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstrame el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, simplemente creedme por las mismas obras. O sea, lo estás viendo. Jesús habla de cómo sus obras testifican de Él. Nuestras vidas están testificando de esas obras de Dios y de su Espíritu Santo en nosotros. Nuestra manera de vivir es mayor testimonio que nuestras palabras, que todo lo que pueda salir de nuestra boca.
Tú puedes decir lo que tú quieras con tu boca, pero la gente que te califica viendo tus obras, tu comportamiento, y si en realidad vives lo que predicas. Siempre hemos pensado de nuestras palabras como testimonio y siempre pensamos en testificar en un sentido verbal, hablando a los demás de nuestra fe. Compartimos, hablamos a los demás de la necesidad que tienen de aceptar a Cristo Jesús en su vida, pero déjenme decirles, un mayor testimonio que la palabra son las obras labradas a través del Espíritu Santo en amor. ¿Por qué digo esto? Jesús dijo, en esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Eso está en San Juan capítulo 13, para aquellos que toman nota. Por eso es muy importante que nuestros hechos sean conforme al glorioso evangelio que proclamamos a través de la palabra. Pablo aquí declara que los hechos obran poderosas señales y maravillas en los creyentes gentiles por el poder del Espíritu de Dios. Nuestras obras de amor, todas esas buenas obras tuyas dan testimonios a los demás del poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. ¿Y tú crees que pasa desapercibido? No. Versículo 19. Con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo es llenado del Evangelio de Cristo. Perdón. Pablo les recuerda que había predicado el Evangelio desde Jerusalén hasta Ilírico, como diciendo, de aquí a la China. ¿Habían escuchado Ilírico alguna vez? Bueno, el Imperio Romano se dividía, tenía toda Europa y todo el mundo conocido en ese tiempo, y se dividía por provincias. Ilírico era una provincia romana al norte de Grecia, para el lado del este, abarcaba donde hoy es Croacia, Eslovenia y Albania. Y estaba solamente a 45 millas, unos 70 kilómetros de Italia, cruzando el mar Adriático. Pablo había llevado el Evangelio hasta esos lugares tan lejanos. Y dice en el versículo 20, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Pablo se esforzaba por predicar a Cristo en nuevas áreas. Él quería alcanzar a aquellos que nunca habían oído de Jesús. Su única ambición era llevar el Evangelio a los lugares donde nunca había ido nadie a predicar. Pablo sabía que Dios lo había llamado a él a ser apóstol. Un apóstol de Jesús. Apóstol en realidad es un enviado, de manera que los 12 eran enviados de Jesús, misioneros. Pablo sabía que era un misionero evangelista enviado. Ahora, no a pastorear ni edificar sobre el ministerio de otros hombres, sino a llevar el evangelio donde nadie había ido. Y lo vemos a través del libro de los Hechos. Pablo llegaba a un lugar, comenzaba una nueva obra, se quedaba por un tiempo predicando, mucha gente venía a Jesús y después se quedaba preparando, enseñando a los líderes. Tenemos, en el libro de los Hechos dice que en Éfeso estuvo 3 años, 2 de los cuales estuvo en una escuela enseñando en la escuela de un tal Tirano. Era un sinvergüenza, no, era un filósofo tirano. Y Pablo lo que hacía era preparaba a los líderes. Y así preparó a Tito, a Timoteo, a uno lo dejó en Creta, al otro lo dejó en Éfeso, y así sucesivamente. Así que
ese era su ministerio. Él sabía que ese era su llamado. Ahora, esto no significa que porque el Evangelio ya llegó a todas partes, ahora no podemos comenzar una nueva obra en nuestras comunidades. Al contrario, nosotros aquí en Calvary Chapel tenemos mucho para ofrecer en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque enseñamos la palabra de Dios completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y tenemos misioneros en todas partes del mundo que comienzan nuevas obras. Y el Señor los bendice grandemente. La iglesia en general, nosotros aquí tenemos 5 misioneros que salieron de nuestra iglesia. La iglesia americana en general tiene entre 190 y 200 misioneros en este momento. En el cristianismo, como en todo, hay gente para todos los gustos. Y Dios permite diferentes iglesias con diferentes estilos de enseñanzas y diferentes estilos de alabanza y adoración. ¿Por qué digo esto? Porque están los hermanos que son muy conservadores en la alabanza y en la enseñanza, y a la vez están los que son muy carismáticos. Por otra parte, hay personas que necesitan reuniones extremadamente pasivas, irreverentes. Ellos prefieren el incienso, las velas y demás cosas. Por eso en las iglesias tienen rituales. Ellos sienten que Dios los bendice más de esa manera. Ahora, son diferentes maneras de adorar a Dios. Y lo maravilloso es que Dios nos permite a todos adorarlo a nuestro estilo. Nosotros aquí en Calvary Chapel de Costa Mesa hemos elegido mantenernos en el medio de todos. Tratamos de encontrar un balance entre lo conservador y lo carismático, poniendo siempre más énfasis en la palabra, la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, cuando comenzamos una nueva obra, no lo hacemos pensando en robarle la gente a las demás iglesias. Lo hacemos pensando en alcanzar más almas para Cristo y enseñar toda la palabra de Dios para que el cuerpo crezca y madure. Claro, eso muchas veces provoca que gente de otras iglesias que están cansados de escuchar los mismos temas cada año vengan, o cada 2 años, porque la mayoría de los pastores tienen mensajes para 2 años, creo. Y se queden, eso hace que muchos se cansen de ese estilo y vengan aquí y se queden porque les gusta este tipo de enseñanza y adoración. Pero eso no significa que estamos edificando sobre fundamento ajeno. Ahora, por supuesto, la iglesia necesita una excusa para existir, una razón. ¿Y por qué digo esto? Porque yo no creo que sea bueno que haya 10 Calvary Chapels aquí en la ciudad de Santa Ana. ¿Por qué digo esto? Porque les costaría mucho para subsistir. Pero es verdad, se le debe ofrecer a la gente algo que no encontrará en otra iglesia. Pablo buscó predicar a Cristo donde Cristo no había sido oído. Él no quería ir y construir sobre el fundamento de otro hombre. Él deseaba ir donde hubiera una necesidad verdadera, y créanme que eso tiene mucho valor. Quiero decirle algo a mis hermanos que están aquí, que cursaron la escuela de ministerio, a los que están cursando el Instituto IBES, y también a los hermanos que están orando para comenzar una nueva obra. ¿Ok? Aquí en los Estados Unidos tenemos alrededor de 1,800 Calvary Chapels enseñando la palabra de Dios completa. Pero cuando salimos de los Estados Unidos, la necesidad de enseñar la palabra de Dios es tal, y el deseo de la gente de ser enseñados es tan grande, que yo desde aquí los motivo a que oren y le pidan a Dios que los envíe.
No se queden estancados en ministerios fundados, porque lo único que están haciendo es desanimarse ustedes mismos. Sabes, el Señor te ha instruido, ahora es tu turno que instruyas a los que necesitan ser instruidos. Para eso has estado aquí, para ser instruidos. Esa ha sido la base de nuestra iglesia desde el comienzo. Ustedes saben que esta iglesia comenzó con un grupo de hippies en los años 60, 70, donde hubo un gran avivamiento de los hippies. Tenían un talento maravilloso para escribir canciones, alabanzas. Tal es así que desde aquí cambiaron el estilo de alabanza en todo el mundo. El Maranatha Music, no sé si habrán escuchado. El tipo de alabanza que nosotros cantamos comenzó aquí, en esos años. Y esta iglesia siempre ha enviado misioneros desde el comienzo. Todas esas 1.800 o 1.000 iglesias en los Estados Unidos, la mayoría fueron hippies que aceptaron al Señor aquí en Laguna Beach, en Newport Beach, en Huntington Beach y todas las playas de por aquí que eran los hippies que vivían ahí tirados en la arena y un día dijeron sí a Jesús y el Señor los cambió, dejaron las drogas y regresaron a sus lugares de origen y comenzaron iglesias. Algunas de ellas son las iglesias más grandes de este país, miles y miles de personas. Hay una iglesia en Fort Lauderdale, Florida, que tiene 3 servicios el domingo a la mañana con 3.500 personas cada servicio. Impresionante. La iglesia la de Greg Laurie, impresionante también. South Bay, aquí en Los Ángeles, una iglesia que tiene casi 10.000 personas yendo los domingos a la mañana. Bueno, nuestra iglesia ha enviado gente para todas partes y el Señor los ha bendecido. Nuestros 5 misioneros que tenemos en este momento están todos trabajando y sirviendo al Señor. Los que no han rentado un lugar están edificando, ya lo han escuchado a Manuel que hace poco estuvo aquí. ¿De dónde sale el dinero? Bueno, Dios provee. Así que no tenemos que pensar en un Dios chiquito, que solamente aquí tenemos que estar. Hey, yo estoy viajando 1 o 2 veces al mes para fomentar eso. Gloria a Dios, porque esa es, y lo iba a explicar un poquito más adelante, pero ya que estoy, eso es parte de nuestra obra misionera. Ir y llevar y enseñar. Por ejemplo, esta noche me voy a El Salvador y regreso el sábado. Voy a estar enseñando en Patmos, El Salvador, una semana. Patmos es un centro donde vienen jóvenes de 18 a 30 años y ahí los toman y los preparan física, mental, espiritual, moralmente para cualquier ministerio, para salir. Pueden ir de ahí a la guerra, pueden ir al África, pueden ir a Irak, están preparados para eso. Bueno, nuestra iglesia está invirtiendo en eso, es parte de nuestra obra misionera. Me voy esta noche y regreso el sábado para estar con ustedes aquí el domingo. Pero esa es la base de nuestra iglesia. Así que si Dios te está llamando, contesta. ¿Ok? Versículo 21. Sino como está escrito. Bueno, ¿dónde está escrito? Yo les digo, en Isaías capítulo 52, dice, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros.
Pablo dice, he estado queriendo ir a donde hay una necesidad, donde